says, she says. Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Es un gusto saludarlos, como todos los sábados, a las 8 en punto de la noche. Mis dichosos colegas se presentan así con ustedes. Dirán que para qué me pongo esta playera, y es pa' que me pregunten. Vean ustedes. Y para, bueno, corresponder con el anuncio a la generosidad de quienes nos invitaron a la Feria Estatal del Libro de Chihuahua, a Laura y a mí. Fuimos también con una enorme anfitrionía de nuestro amigo Juan Ramón Flores en avioneta. Una Piper 210. Paquimé. Paquimé es un lugar extraordinario que tiene un museo de sitio, que por cierto está en el mismo sitio. Y es verdaderamente no es un museo toda libre, una experiencia. es de sitio. Ellos dicen que más que de museo de sitio es museo de las culturas porque realmente tiene un recorrido por todo lo que pasó en esa... que fueron ahí a parar los primeros pobladores que pasaron por el estrecho de Bering. Digo, no los primeros, claro, pero Y ahí empezaron... se frenaron. Ahí se frenaron. Sí. Sí, aprendimos mucho. Pregúntenos sobre Paquimé. Una pregunta. Ahorita Que no estamos- significa casas Están grandes, frescos. eso también aprendimos. Nada más Ahorita eso lo fue- traemos muy reciente. Sí. Y luego nos fuimos a cenar a el mirador de el mesón del Catedral, ¿no? Muy Padrísimo. buen lugar donde la gente se le declara a los demás. A mí me dieron ganas de declarármele a una muchacha de Camargo que me sacaba como un cuarto de estatura, pero luego me acordé que venía con mi esposa y se me pasó. Sí. Y, Es que Eduardo aprendió a hacer memes de aprendí la a rana hacer René. memes, por cierto, sí. Bueno, estamos en La Dichosa Palabra y saludamos pues a nuestros generosos amigos de Chihuahua. Yo me uno al aplauso al Comité Nobel por haber nombrado a Malala Yousafzai y a Kailash Satyarth, esta muchacha pakistaní musulmana, que parece ser, no lo he corroborado, pero parece ser que es la mujer más joven que ha recibido el Premio Nobel de la Paz, y a un hinduista, lo cual también tiene un detalle muy bueno de paz, que incluso ella lo señaló, de acercar a la India y a Pakistán, estos dos pueblos pues, que siempre fueron el mismo y que ahora desgraciadamente a veces pues, hay conflicto político entre estas dos naciones. Pero me uno al aplauso porque es premiar un esfuerzo que va más allá incluso del sacrificio, de la posibilidad de morir. Ella, recuerden ustedes, fue baleada por los talibanes por defender la educación de las mujeres, y él pues ha fundado un movimiento desde 1980, si no recuerdo mal, para salvar a los niños, la trata de niños, lucha contra el trabajo infantil, y ha salvado a muchísimos niños y niñas eslavas y ha colaborado con la rehabilitación y sobre todo lo que más le interesa, la educación de estos niños. Yo nunca tuve una educación directa en una escuela Montessori, pero me recuerda algunas de las frases importantes de esta gran filósofa, esta gran promotora de la educación y sobre todo de la educación en los niveles más básicos de nuestra estructuración, de nuestro crecimiento como seres humanos en una educación formal, que fue María Montessori. María Montessori dijo algo pues, que, aunque parece muy obvio, merece siempre la pena recordar: el mejor camino para la paz, el mejor camino para la humanización, el mejor camino para el amor entre los hombres, el mejor camino para la tolerancia, es por supuesto la educación. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Qué educado te quedó esa entrada. Pues yo también me uno, por supuesto, a ese agradecimiento por parte de la Feria Estatal del Libro de Chihuahua, a Georgina, a Alba, a Ofelia, a toda la gente que estuvo ahí, a Francisco, a toda la gente que estuvo ahí, y también los invito a A que José vean al Ramírez. mesón
Exacto, José Ramírez también. También les invito a que vayan a ese mesón de catedral porque está padrísimo, con una vista hacia la catedral maravillosa. Así que gracias, nos da mucho gusto siempre llegar y volver a Chihuahua. Y yo voy a empezar con unas palabras de Alex Grigelmo, incluidas en La seducción de las palabras, publicado en el año 2000, que dice: las palabras que oímos desde niños, que escuchamos a nuestros abuelos, que leemos y acariciamos, son cerezas anudadas siempre a otras, y aunque las separemos con un leve tirón de nuestros dedos, mantendrán el sabor de sus vecinas, nos enriquecerán la boca con la savia que han compartido y que se han disputado. Con esto yo les doy la bienvenida, les digo buenas noches, yo soy Laura García. Estupendo. Bueno, la pregunta de hoy en las redes sociales es la siguiente. En cierta famosa canción, José Antonio Michel Santana dijo que la luna de octubre es la más hermosa. Cita un verso, dicho o buena frase que hable de la luna y están muy inspiradas muchas de sus respuestas. Sí, Muchas, hay muchos pusieron arranques canciones, líricos, sí. muchos. Sí, pues es que a lo mejor al insinuar que era, bueno, no al insinuar. La o sea, luna de citar las una canción. noches no es la luna que vio el primer Adán. Mírala, es tu espejo. Los Jorge largos Luis siglos Borges. de la vigilia humana la han poblado de antiguo llanto. Mírala, esto es espejo. Le Hilo faltó ahí ahí. completo. No, Ahí sí, está. no, es que no cabe en un tuit. No le faltó, es que eso no lo leí. Ah, ok. Esperando que tú lo completaras. de Marilú Barradas. También Guadalupe Juárez García propone un verso que también hemos escuchado varias veces a Pablo Bullosa, que dice: en mi cama éramos tres, tú, la luna y yo. Y Tú, luego, yo, la luna. Hoy no voy a corregir a nadie más. Lo siento. Ya me callo. yo leo Tú, lo que yo, está la aquí luna, escrito, yo Octavio no voy a Paz. contradecir a Guadalupe Juárez, por supuesto, pero Jeca de la Cruz dice: cuando la luna se pone re grandota como una pelotota y alumbra en callejón, Ah. le hace cantando. Eso Hay se puede varias rapear. que... De Fernando Delgadillo dice: cuando al imbécil le mostraron la luna, solo pudo ver el dedo de quien se la señaló. Dice Guillermo Aullet Paz, por cierto, saludos a Fernando Delgadillo y a Ana Elena Pola. O sea que además de imbécil era corto de vista. Aquí además, Go, Nayeli Hernández, Juan Manuel G. Arellanes y Grecia Ognaga, todos coinciden en la frase luna, lunera, cascabelera. Está bueno. Para que vean cómo todos también compartimos muchas de estas frases. Bueno, les damos la bienvenida a todos los que están viendo La Dichosa Palabra en cualquier medio, por la televisión, por internet, en el futuro a través de YouTube. Bienvenidos sean todos ustedes. Los invitamos a participar con sus comentarios, con sus preguntas, también respondiendo nuestra dichosa pregunta Twitter de esta noche. Vamos a comenzar de inmediato con sus preguntas y vamos a arrancar con esta que muchas personas han pedido. José Ortiz, Pablo Muñiz, Rado Miserso, Janine de Caf, Josué Flores, Luciérnaga Ramírez, Miguel A. Martínez y algunos otros que se nos olvidan, piden que hablemos ya sobre Julio Cortázar. Ya. Sin dilación, ya no le demos largas. a Antes este de que se asunto. pase el centenario. Sí, todavía le falta. De todos modos, lo que pasa es que es el año Cortázar en muchos lados, pues, su centenario es un nacimiento. Cortázar fue un autor muy importante para los lectores de mi generación, los que comenzamos a leer literatura, digamos, a nivel de la universidad o de la preparatoria en los años 60, ¿no? A finales de los 60. Fue un escritor muy prolífico que abarcó muchos campos. En el campo del cuento, básicamente es uno de los cuentistas más, más rigurosos, más extraordinarios. Tiene cuentos muy memorables, siempre con algún sesgo fantástico. El planteamiento de Cortázar es que, bueno, había otras realidades aquí en nuestra propia realidad objetiva y que viendo por los intersticios se podían atisbar, otras dimensiones que no podíamos ver a simple vista. Entonces hay cuentos extraordinarios, bestiario, etcétera, ¿no? Luego es el inventor de unos personajitos muy curiosos que son los cronopios, ¿no? Y los Y los famas.
Yo antes era cronopio, ahora ya muy más me dio fama. Borrachas. Pero cortasariano sigo siendo, ¿no? Y bueno, son personajes que tienen un sello, un enorme sentido del humor. Cortázar planteaba pues que el sentido del humor era, digamos, fundamental para la vida y que la alimentaba y la enriquecía. Y autor de una novela que fue importantísima también dentro de las novelas de los autores del boom, que es Rayuela. Rayuela es una novela muy intelectual, muy llena de referencias culturales. A mí me puso en la necesidad de leerla junto con El pequeño Larousse ilustrado, porque cada vez que aparecía un autor, y aparecían muchos autores, yo no sabía quiénes eran. Entonces, para mí, escalar la novela Rayuela fue como escalar la montaña mágica, y en lo personal para mí fue decisiva porque es por lo que comencé a estudiar letras, por esa novela. Si no hubiera sido yo economista, y ahorita el país sería una primera potencia mundial boyante, ¿no? Y bueno, Lástima. básicamente... Sí te estás Cortázar- volviendo fama. No, y ya me lo estoy creyendo. Y básicamente a mí lo que más me gusta de Cortázar es una prosa poética magnífica. O sea, Cortázar es el mejor ritmo en prosa que yo he oído, es el de Cortázar en muchos de esos textos, ¿no? Curiosamente, luego no es tan apreciado como poeta, Sí. pero como poeta en prosa es muy apreciado. Sí, Sí, yo le como daba miedo la traductor, ¿no? poesía También en fue- columnas. en columna, sí. Traductor de la UNESCO durante mucho tiempo y a mí me recuerda mucho el personaje de él a Eduardo Casar. Le gusta el box, como a ti. También tiene un guión de cine, un intento por ahí, ¿Tú un también trabajo. tienes un guión de cine? También Eduardo sí, Casar también. tiene uno. Bueno, que se filmó. Y este año que justamente están en el año Cortázar, ha habido muchos libros y muchas ediciones nuevas de Rayuela y una de Alfaguara con las cartas que se intercambió con gente para ver cómo iba saliendo ese libro. Y yo recomiendo mucho el Cortázar de la A a la Z, que también es de Alfaguara también, que es una biografía bastante curiosa, contando por letras, el abecedario, cosas y elementos, pasajes importantes para él o que él de los que ha hablado en su vida y que han sido representativos más allá de Rayuela, ¿no? Y es una... Bueno, y ahorita Nos piden que vayamos a que la vayamos a la dichosa. dichosa, si sí. Y quieren, ahorita volvemos, comentamos. cortasaríamos, ¿no? Cortázar. Obedezcamos la voz de nuestro productor. La dichosa palabra de esta noche, recuerden que nosotros proponemos una definición y las primeras personas que respondan a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad para llevarse los libros que mostraremos a continuación. Y la dichosa palabra dice lo siguiente: gentilicio de los imaginarios habitantes de la luna. Bueno, imaginarios, ¿no? Que yo a saber. Yeso cristalizado, espejuelos, palabra de origen griego. Muy fácil. Estás Por muy cierto, lunático preciosa hoy, ¿no? palabra, ¿eh? Muy lunático andas Sí. hoy. Es que con lo que pasó el miércoles en la madrugada, que Sí. mi mujer se levantó a ver el eclipse. Increíble, Sí. qué fenómeno. Se reconecta. Y además uno se vio con- bonito. ¿Eh? Se vio bonito. Sí, sí. Yo estaba Tenemos para quienes respondan la dichosa palabra, Filosofía, una guía para principiantes, de Jenny Teichman y Catherine Evans, cortesía de Alianza Editorial. Y una antología didáctica del teatro latinoamericano contemporáneo de Óscar Armando García, que coordina esta edición de la UNAM, y de Bonilla Artigas, esta gran editorial. Y me da mucho gusto presentar de un gran amante y amigo de la dichosa palabra, personajes fantásticos y legendarios de José Salvador Chávez Ferrusca, que vive en Guadalajara y desde allí nos sigue muy atentamente, de Ediciones Lago. José Salvador tiene muchas publicaciones acerca de personajes fantásticos, ahora que mencionabas, le encanta la mitología y tiene una amplia colección acerca de ellos. Este en concreto se sitúa en los países nórdicos, en la Gran Bretaña y en la Europa Central, y pues tiene un estudio bastante bueno sobre estos personajes mitológicos y fantásticos. Muy recomendable, va hasta Guadalajara. Un abrazo para José Salvador y este libro para quien se lo pueda llevar esta noche. Muy bien, y nosotros, si tenemos mucha suerte, vamos a ir a muchos comerciales. Si no tenemos mucha suerte, pues poquitos comerciales. Y también, si tenemos mucha suerte, seguiremos hablando un poco más de Julio Cortázar. Volvemos.
Seguimos aquí en La Dichosa Palabra. La próxima semana vamos a transmitir en vivo, como ahora estamos en vivo, desde el Cinvestav del Politécnico, en el auditorio Arturo Rosenbluet. Si no pueden acompañarnos en Jalapa, por ejemplo, luego no llega la señal o cosas así, los invitamos a seguir esta transmisión a través de www.canal22.org.mx. Y si se cae el sistema, como dijo un clásico, pues quéjense en Twitter o por algún lado. Bueno, Por algún lado. queríamos todavía seguir un poco con la idea de Cortázar. ¿Querías tú? Bueno, ahorita que Laura mencionó las traducciones de Cortázar, a mí, cuando uno compara algunas de las traducciones de Cortázar, por ejemplo, los cuentos completos de Edgar Allan Poe, ¿no? O las memorias de Adriano, de Margarit Yourcenar, con otros traductores de los mismos autores, pues realmente queda uno sorprendido, la compenetración que hizo Cortázar con esos autores, ¿no? En el caso de una escritora francesa y el otro de un escritor en inglés. Realmente es fabuloso, casi vuelve uno como a reabsorber esas obras con una perspectiva nueva, ¿no? Que no es frecuente que una misma persona traduzca del francés y del inglés narrativa. Digo, en poetas es muy frecuente que Porque seguramente el francés era, pues, en muchas ocasiones su primer idioma, mucho antes que el español, pues pasó muy buena parte Bélgica, allá. En Bruselas, ¿no? Sí, oyó francés desde chiquito. Allí en Bruselas hay una casa con la placa que hay. Pero su traducción del inglés también es fenomenal. Es increíble. Y bueno, a mí, tú eres el especialista, por supuesto, en Cortázar, pero yo, cuando leo otros autores argentinos contemporáneos y luego leo a Cortázar, siento como que en Cortázar hay una prosa, como tú dices, extraordinaria, pero además como una naturalidad, un acercamiento como al lenguaje, como a un lenguaje más como de la gente, como una naturalidad sorprendente, ¿no? Que a veces no hay en otros autores argentinos. Sí, además es de los que, ¿por qué? Porque Cortázar usa muchos elementos de oralidad. Su literatura no parece muy escrita. Muchos aprendimos lunfardo y que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos y cosas por el estilo, a través de la literatura de Cortázar. Es un autor muy regional en su lenguaje y sin embargo profundizando en eso muy universal. Bueno, el lunfardo de hecho es un lenguaje muy característico de un grupo social en muchos momentos mal visto, es decir, sí se cree que era de esta asociación que tienen con el argot de delincuencia, de drogas, y muchas veces se relaciona el lunfardo con ese grupo cuando no, simplemente es una manera coloquial de tener muchos de esos regionalismos y palabras que son muy locales y que por eso también se ha no criticado, pero a veces se les dificulta, ¿no? No es tan argentino él, pero sí, evidentemente se ve una argentinidad ahí. A mí lo que me llama la atención... Borges también tiene muchísimas cosas del lunfardo. Y los cuchilleros. Pues es que sí, pero la estructura, yo me refiero un poco a esto que dice Eduardo del acercamiento a la oralidad, ¿no? O sea, otros escritores argentinos, cuando uno lee a Cortázar y luego lee uno a los otros, incluyendo al maravillosísimo Borges, nota uno más artificio en los otros, ¿no? O sea, Cortázar como que se conectó de una manera como mágica con el habla. Creo que la llave de eso puede ser el jazz, curiosamente. Él aspiraba a lograr una especie de swing que tuviera capacidad de improvisación en la propia escritura. Ahora que se han publicado sus cartas, uno ve que las cartas fueron como el gran laboratorio para tener esa soltura, ¿sí? Esa... para perderle el miedo a
a las incorrecciones, incluso de redacción, en función de una elasticidad expresiva, ¿no? No, y había un ritmo, había una cosa como de una variación en el ritmo. De pronto se largan unas frases larguísimas, luego dos cortitas, luego otra larga. Y a la vez Rayuela, que es quizás, bueno, creo que es su libro más importante, es una novela que, al igual que El Quijote o Madame Bovary, está hecha de libros, o sea, y de lecturas. O sea, a mí todo el tiempo son sus lecturas ahí mezcladas. Es la historia de un súper lector, ¿no? Que además, exacto, aquí hemos defendido siempre que para ser un escritor primero hay que haber sido un muy buen lector. Él cuenta que cuando era niño se enfermó y pasó un largo tiempo en cama y que su madre lo que le daba para entretenerlo era libros y libros y libros. Incluso él dice que, o bueno, yo he leído por ahí que confesó haber leído durante horas y horas y horas El Pequeño Larousse, que tú ahora mencionabas. Claro. Él era un lector de diccionarios, que es una lectura muy rara si no es de consulta. Pero Y incluso hasta de le da letreros. pesadillas. Sí. Hay un pasaje de Cervantes donde él dice que hasta leía los papeles que encontraba tirados en la calle y en cualquier lado. Así es el Cortázar Pero su de madre Rayuela, lo llevó leía al doctor, todo, ¿no? de tanto que leía Avisos, y de haber leído ese tipo de lecturas que no son las convencionales, por así decirlo. Terminó en el doctor, diagnosticado casi de no leas tanto, no leas tanto porque te va a hacer daño, y él decía que le daba pesadillas, y bueno, ahí él se convirtió realmente en un lector voraz que luego siguió y Va a ser ahora ahorita hay la posibilidad de leer mucho sobre Cortázar y de leerlo directamente. Alfaguara está reeditando todas sus obras sueltas, obras que estaban muy difíciles de conseguir, y como Argentina, además, el país invitado a la Feria del Libro de Guadalajara, vas a estar ahí. va a haber ahí una concentración muy grande de comunidades de comentario en torno a Julito. El 4 de Hay diciembre. una cátedra, Julio Cortázar. El 4 de ahí. diciembre no se vayan a perder. Y a yo no Eduardo sé, Casas. pero yo un poco le recomendaría al público que como en muchos autores, no se vayan con la finta a veces de las obras famosas o más mencionadas o más populares de Cortázar, que a veces se encuentra uno maravillas en obras, digamos, cuentos, el cuento, por ejemplo, del río, algunas cosas que no se mencionan tanto, ¿no? Y que a veces son verdaderamente una maravilla, ¿no? Sí. Vamos a otra pregunta, ¿no? Otra. Rafael Acosta Marí te hace una pregunta muy simpática. ¿Por qué se dice aguacero si dice cero, pero es mucha agua? Aguacero sería como que no. Y efectivamente dice cero, porque es con C. Con C, sí, con C de cero. Con C de cero. Bueno, son esas cosas ilógicas que tiene nuestra lengua, ¿no? Digamos, la palabra diminuto es más grandota que la palabra grande, por ejemplo, ¿no? O la palabra muerte aparece en el diccionario antes que vida. No, Bueno. y si dices diminutito. Y mientras más chiquito quieres que sea, más tienes que más agregar. larga tiene que ser Sí, por eso. chiquititito, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas son así. Ahora, aguacero, pues primero recordemos, es simplemente una lluvia muy fuerte, súbita, o sea, quizá inesperada, y breve. Porque a veces decimos el aguacero duró 7 horas, ya eso sería una incorrección, bueno, una cosa ilógica. Un aguacero Eso no es una es tormentaza. breve, ¿no? Es un diluvio. Es un diluvio. Exactamente, ¿no? Y se dice así, la terminación ero, pues se usa muchas veces simplemente para decir que tiene relación con, por ejemplo, el panadero, pues tiene relación con el pan, el carnicero tiene relación con la carne, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente también venga de dos palabras que ya casi no se usan, o yo nunca no las escucho con frecuencia ni las leo con frecuencia, que son aguazo, que literalmente sería un golpe fuerte de agua, y que antes dicen que se le decía así a los aguaceros, era un aguazo, que se escribe con Z, y por eso también pasó con la C de cero, y aguazar, que sería encharcar. Ahora, estas Así se le cosas dice pues, también no al hay, jugo, no hay una ¿no? certeza absoluta de dónde venga, pero finalmente el uso ya se quedó como tal, perdón. Acuaza se utilizaba antes para ya, decirle al jugo, a un, Sí, o sea, no es un incluso agua, es un líquido de una de las fruta hecho frutas líquido. o de los humores de algún Zumo. órgano inclusive, Un ¿no? zumo. Que además, Ahora- si uno se va a la terminología o al campo semántico de lluvia, es maravilloso todas las palabras que se encuentran y que tienen que ver mucho con la descripción de cómo es la lluvia. Es decir, uno puede decir, pues cae agua del cielo, me mojo y ya está. Chipi, y depende, exacto, el chipi chipi es una Es de una ellas, onomatopeya, ¿no? que en padrísima. España se dice chimichu,
No, chimichurri se dice en Argentina. ¿Cómo se dice? Cuando llueve sobre la carne. Chirimiri. chirimiri. Chirimiri se dice en España. Un chirimiri. Ay, chistoso. Me salió, tengo hambre. Y luego el calabobos también se le dice al chipichipi. Calabobos. Sí, aquí hay un equivalente. Aunque no lo sé, Sí. te cala. Que es como espantaortejos, ¿no? Pero con otra palabra que no es ortejo. Sellisca es una muy Refieres a buena. mojatontos. Sellisca, que tiene que ver con que el agua es un poquito más espesa porque trae un poco ya de, incluso de nieve. No es exactamente nieve ni es granizo, pero es como un agua nieve. O mollizna, que a mí me gusta mucho, que es un sinónimo de llovizna. Mollizna, qué bonito. En general, las palabras intentan ser metáforas de la realidad. Lo que pasa es que muchas veces ya se ha perdido completamente esa metáfora Esa y en la asociación. lluvia están un poco más evidentes o más Pero, vivas. bueno, Están los Rafael bigotes de Acosta- aguacero, esos están muy Rafael divertidos. Acosta en su propia pregunta dio una paradoja muy hermosa, ¿no? No es lo mismo aguacero que cero agua. Sí, sí. Él lo plantea, Claro, ese es su claro. El conceptismo. orden de Es- las es sin- sílabas sin sí azúcar. altera. Es El sin azúcar, producto. Vamos a la dichosa palabra que es un gentilicio de los imaginarios o no habitantes de la luna. Yeso cristalizado, espejuelos, palabra de origen griego. ¿Les decimos que no es lunático o no? Bueno, no Allá es lunáticos porque cuando usamos la palabra luna en la propia descripción no estamos esperando que nos digan eso, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a regalar, Germán? Vamos a regalar en dosis diarias de Alberto Montt, editorial Sexto Piso, que tiene unas simpatiquísimas ilustraciones acerca de muchas ideas importantes que comunicar a los niños, pero la manera como lo hace es verdaderamente fantástica, muy simpáticos dibujos. Y se va acercando la FILIG, esta feria del libro juvenil e infantil, y nosotros vamos a estar ahí, ya les diremos cuándo, pero por eso también queremos presentar Los Monstruos y Tú, un manual para niños de 3 a 10 años y monstruos de 300 a 800 kilos, escrito por Martín Solares e ilustraciones de Trino, el maravilloso Trino, este tapatío que nos deleita con el jam de moneros, últimamente, que esa improvisación de escritura, música y dibujos que lleva también junto a Gis, porque Gis y Trino casi son como... Están Laurelio y Oliver Harris. Tuvieron fuera de cancha, ahora estuvieron también deleitándonos en el Mundial y bueno, siempre se les ocurre cómo llevar la caricatura, la ilustración a todas las expresiones habidas y por haber. Bueno, pues esta es una más de esas tantas expresiones, maravilloso. Y bueno, Los Monstruos y Tú, para perderle el miedo, los niños o los no tan niños a los monstruos, cualquiera que sea. Qué alivio. De Juan José Rodríguez tenemos ejemplares de La novia de Houdini. Qué buen título, ¿verdad? Y viene con muy buenas recomendaciones de Alberto Ruiz Sánchez y de José de la Colina, y quizá Eduardo Casar quiera Sí, añadir es alguna un otra. gran escritor. Juanjo es un gran escritor. Tiene una novela que a mí me fascina sobre el mejor invento del siglo, que es sobre el cine en Mazatlán, que es hermoso. ¿Él es de Mazatlán? Él es de Mazatlán. Y tiene dos obras sobre Ahí la como revista, Pablo. como el espionaje y el mundo de los chinos. Ah, el sí. mundo de los chinos en México, ¿no? Sí. Sí, el mundo de los chinos. Muy ágil escritor, muy ágil escritor. Y La es una portada cortesía de Océano y Hotel de las Letras. Y también tenemos una suscripción anual a la estupenda revista Este País. Muchas veces cuando manejamos las cifras o se manejan las cifras en los medios de comunicación se hace sin ton ni son y no se entiende que es una correlación, que es un montón de cosas. Este número les va a ayudar mucho a entender el manejo de las cifras. Simplemente para Muy bueno. cuantificar, ¿no? Cuando una marcha tiene 1000 o de repente aparecen 20,000 personas y que no saben cómo bien contar. Bueno, creo que ahí sí nadie sabe bien cómo contarlas y siempre hay que ver las dos estimaciones del... Hay que pedirles que se favor, enumeren, ¿no? Sí. que pasen Bueno, lista. vamos a un corte con el objeto de que ustedes reflexionen sobre lo que estamos platicando. Bueno, ya la así.
aquí seguimos en la dichosa palabra de ustedes y de nosotros. Yo quería además mencionar para todos aquellos que les guste el mundo de las ferias, el mundo del circo, el mundo ese maravilloso, lleno de simbolismos de los hombres trotamundos. Esta novela de Juan José Rodríguez es verdaderamente fascinante, de la cantidad de personajes y cómo los describe, y de ese mundo pues tan exótico todavía. Bueno, la próxima semana transmitiremos en vivo desde el Sinvestá, ¿no?, del Instituto Politécnico Nacional, en el auditorio Arturo Rosenbluth. Si no pueden acompañarnos, pues los invitamos a seguir nuestra transmisión, ¿no? Les recordamos que en nuestras redes sociales desde muy temprano estábamos comentando que les habíamos preguntado que José Antonio Michel Santana dijo que la luna de octubre era la más hermosa. Entonces les pedíamos que citaran algún verso de la luna. A ver, otros versos de la luna que han citado, que muy inspirados, por cierto. Teresa de Jesús Martínez, un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que una pata de conejo. Juan Carlos Reséndiz nos ofrece un palíndromo. A los ayeres anula la luna, seré ya sola. A los ayeres anula la luna, seré ya sola. La segunda vez lo leí, obviamente, de derecha a izquierda. Moruco Vaquilla dice: la luna tiembla, tose y escupe nubes de brumas. Jafet Alvarado Cruz dice: yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. Mariana Ruiz Contreras también dice: la luna de Margarita es como tu luz, como tu voz y como tu amor. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Frente a ti el mar de las Antillas, junto a mí tu caricia sencilla, para vivir, para gozar, para sonar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. Ese es el poema de Mariana Ruiz Contreras. Y acá nuestro productor nos está cantando una cantidad de canciones sobre la luna que estamos seguros de que ustedes también se conocen varias. Raimundo Sandoval Ramírez nos recuerda de Leopoldo Lugones: cuando aún no estaba la luna y afuera, como un corazón poético y sombrío, palpitaba el cielo de primavera. La noche sin ti no era más que un oscuro frío. De Leopoldo Lugones. Vamos a seguir un poquito más con sus preguntas. Nos pregunta Guadalupe Torres Anaya, que se ve que le gusta los sabores especiales. Si podríamos comentar algo acerca de la vainilla. Va, voy yo. De la vainilla. La vainilla, que justamente la semana pasada, cuando decíamos que era de los productos que habían exportado, que habían dado a conocer Veracruz al mundo, la vainilla decían que era uno de ellos, y efectivamente muchos lo sitúan incluso en Totonacapan, en Veracruz, como el lugar donde empezó a difundirse, a plantarse y un poco a exportarse. En Jalapa, que por cierto yo quedé pendiente de mandar saludos a Alicia Varela y a José Luis Escalante de Martínez de la Torre, creo que es el lugar donde viven y que ven dichosamente este programa cada sábado. Así que saludos hasta allá. Su hijo, que los quiere mucho, los pidió, así que ahí van. De allá, de esa región, podría estar situado el origen de la vainilla. Se dice que ya en el siglo XV, mucho antes, incluso XIV, antes de que llegaran los españoles, se cultivaba como aromatizante en muchos alimentos, en muchas bebidas, y que era un producto que estaba un poco reservado para los dioses, para los nobles, para la gente de las clases altas, y que al llegar los españoles pues quisieron probar que era esa bebida que olía tan peculiarmente y que nada más bebían unos pocos, ¿no? Entonces ellos fueron los que lo llevaron a Europa y bueno, de ahí para el mundo. Vainilla en realidad es una vaina pequeñilla, es un diminutivo, es el diminutivo de vaina, y significa funda, envoltura. También es una manera de llamarle a la vulva, es decir, viene del latín vagina en ese caso, y bueno, pues tiene que ver también con la forma de la planta, y que ha dado tantas palabras en español por la semejanza tanto de testículos como de vulva, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en nuestro idioma de palabras que vienen por esa semejanza y por relacionar. Ahora, claro, perdón la interrupción, pero es curioso que
que vagina en latín, ¿no? Originalmente pues, quería decir vaina, o sea, vaina. Y la asociación con los genitales femeninos, que sepamos, viene de plauto, o sea, plauto por hacer un chiste, deslizó la palabra y pues ahora oficialmente eso quiere decir, pero digamos, Qué graciosito, originalmente era también una metáfora, ¿no? Nada más era una metáfora, ¿no? Sí, y en realidad sí se sitúa desde luego en Veracruz, ese origen. Se cuenta que el pirata Drake, en uno de los asaltos que hizo a barcos españoles, pues encontró vainilla dentro del barco que asaltaron y que él fue el que lo llevó a la corte británica y que ahí fue cuando empezaron a hacer unos estudios, porque bueno, la reina no se fiaba muy bien de lo que estaba comiendo y La que reina pidió Isabel, analizar una planta que aquí en México, si no me equivoco, se llama Tlilxóchitl. Ixtlilxóchitl. ¿Eso? Que es el negra. nombre de Flor Fernando Alba Ixtlilxóchitl. O sea, el apellido quiere decir flor negra. Flor Era el negra. no- Flor es el negra nombre porque de la rama es tal el cual nombre de la le vainilla. Fernando llamaba Alba mucho la atención. Vainilla. Fernando Alba Alba Vainilla Vainilla. se llamaba. Alba Vainilla, que es más Fernando Alba fácil de Ixtlilxóchitl, decir. extraordinario escritor. El olor es impresionante, virreinal. ¿verdad? Sí. El Más olor y grande. el sabor que le da a todas las bebidas y a todos los platillos fue un poco lo que enloqueció. Ahora es un condimento muy caro en realidad. Lo era y ahora no lo es tanto, pero en comparación con otros sí lo es. Y en el diccionario pues de español y aparece desde el siglo, yo creo que desde finales del 16, principios del 17 ya estaba la Sí. palabra porque había adquirido una importancia esta sustancia. Abres el diccionario en vainilla y huele. Huele. Sí. Oye, dos cosas curiosas. Bueno, es una orquídea, son muy difíciles de Trepadora. cultivar las orquídeas. En Europa intentaron fertilizar las orquídeas allá. No podían, bueno, todavía no sabían que los insectos, incluso las aves, pueden participar en la fecundación de esta planta, etcétera. Y no tuvieron manera de reproducir las orquídeas sino hasta muy tarde. Lo Sí, fue intentaron el único productor durante mucho tiempo y en no México pudieron. durante mucho rato. Y luego es el único producto realmente importante que se obtiene de las orquídeas. Las demás orquídeas pues se cultivan solo como Ornamentación. como adorno, ¿no? Y otra cosa curiosa es que pues los dos sabores más populares en el mundo en la repostería, digo, los dos helados de sabores más famosos pues son el de vainilla y el de Chocolate, y los dos tienen que ver con Los dos vienen productos. de Y Mesoamérica. los dos vienen de acá. Mesoamérica. Y es más, por ahí decían que no hay ningún país en el planeta que no conozca los helados de chocolate y los helados de vainilla. Sí, o es sea, que que son han los dos llegado sabores a todo el universales. planeta. Es realmente Esos sabores son increíble. universales. Ahora Son sí los que de más México Es para la el mundo. presencia de México para el mundo. Más que bésame mucho. Sí, sí. Ahora, lo chistoso es que Más que los el dos tequila. sabores, digamos, la vainilla y el chocolate, se unieron al helado en Francia, en la Francia de Luis XIV, justamente. Que el helado viene de China, ¿no? El helado viene de China, lo inventaron los chinos los helados y las nieves. Aunque pero, las nieves había en Mesoamérica también. claro, pero había Montezuma raspados. le traían. Sí, pero había Bueno, raspado más raspado. bien, porque los chinos inventaron la técnica de cómo hacer nieve, realmente, cómo Sí, hacer sí. nieve, digamos, No en la lugares hasta traían de calor, como no la traían. desde digamos. la No, altura no de se los fijen en la volcanes, etimología, como no se acuerden de la etimología a la hora de comer un helado de vainilla, porque si no va a ser un poco raro, pero sí el fruto, desde luego, tiene que ver con una zona boscosa y con unas características climatológicas que en Veracruz se dan de una manera en particular espectacular. en Papantla. Y bueno, la relación con el mito prehispánico, hay un mito totonaca justamente de una princesa que se llamaba algo así como Chacoponcisa, ¿no? Y el príncipe, no me acuerdo, pero que son dos príncipes que se enamoran y que es como un Romeo y Julieta, ¿no? El mito, y los dos pues los cachan, los condenan a muerte y mueren abrazados, y que por eso la vaina está abrazando, digamos, muere abrazando y reencarna en una planta, ¿no? Que la vaina es el fruto de Sí, la, exactamente. de la orquídea. Reencarna como en una planta en que están unidos así, ¿no? Bueno, vamos con nuestra dichosa palabra del día de hoy, gentilicio de los imaginarios habitantes de la luna. Yeso cristalizado también y espejuelos, palabra que es de origen griego. Para ellos, Laura. Tenemos un libro, hoy estoy regalando unas maravillas que me gusta mucho recomendar, porque tenemos La prosa del Transiberiano y de la pequeña Juana de Francia,
Conmemorando un poco los 100 años de esta publicación, el poema de Blaise Cendrars, es suizo él, no sé si pronuncia gran así. escritor francés. Ilustrado por Blaise. Javier Zavala, también que le da una nueva perspectiva, una nueva visión a este poema que tiene que ver con viajes y con una situación que en ese momento estaba sucediendo. Él se escapa a los 16 años de su casa con poco dinero, con unos cigarros y con la Divina Comedia. Así lo cuenta él. Bueno, iba bien armado. Iba bien armado, imagínate, y se Sí, mete bueno, ni más ¿qué ni hubiera menos hecho que sin es cigarro? sí, como quiera que sea. La Divina Comedia como Se pone a viajar y empieza a viajar un poco por, como un viaje ahora sí que un poco metafórico, sobre los acontecimientos de ese entonces, estamos hablando de hace más de 100 años, y el libro es una chulada editorialmente, tanto que creo que lo voy a desarmar, pero bueno, ahí vean Tiene cómo está sus páginas holandesas. sus esas páginas pegadas holandesas que y se Sí, pegan. o sea que son varios metros de libro ahí adentro. son unos metros, uno lo puede utilizar en su casa. Es el Códice Librum. Es el libro. Bueno, mientras Exactamente, lo como un sigo códice, armando y como- desarmando, Ahora sí, sigan ahora sí presentando estás libros. deshojando el libro. Como la tapicería de Bayeux. Bueno, y también tenemos ejemplares de Toda una vida estaría conmigo, de Guillermo Sheridan, por una cortesía de Almadía. Hay un sabio caribeño, Juan Nepomuceno, se me olvida el otro apellido, del siglo XIX, estaba leyendo a Kant un día y hizo un apunte al margen que decía, no sé si Kant se da cuenta de que la verdad, además de verdadera, es muy divertida. Bueno, recuerdo esta anécdota a propósito de este libro. Portada de Una Magallanes, maravilla por supuesto. del gran Guillermo Sheridan. Toda una vida estaría conmigo. Y tenemos una novela muy interesante, muy buena, El silencio de los siglos, de Elena Alonso Fraile, que fue ganadora del Premio Internacional de Novela del Siglo XXI y el Colegio de Sinaloa y la UNAM, cortesía de Siglo XXI. Bien, ¿tenemos tiempo para otra palabra o vamos a un cortecito? Vamos a un corte y para que sigan reabsorbiendo lo que aquí pronunciamos. Últimos minutos todavía del programa de hoy, 11 de octubre. Sigan con nosotros, sigan escribiéndonos, diciéndonos la dichosa palabra de esta noche para llevarse esos libros, que no sabemos si ya estarán todos repartidos, pero bueno, sigan con nosotros. Nosotros mientras aquí tenemos algún momento todavía para decirles, por ejemplo, esta pregunta de Godoberto Flores, que dice, ¿qué es el código? Supongo que es copiale, no copia. Cópiale. Digo, cópiale. Si es El código, italiano, cópiale. ¿no? Si es copiarle, debe ser un argentinismo. Sí, bueno, la mera verdad es que pues, no sabemos bien qué quiere decir la palabra copiale, porque que yo sepa, en el códice C es la única palabra, digamos, que se puede identificar en un idioma, en cualquier idioma del mundo que se puede identificar, ¿no? Bueno, lo que sí me hace interesante de la pregunta es que es un... Es que alguien la sé- haga, caray. No sé mucho, del alguien códice la copiale, pregunte. lo único que sé es que, bueno, Roberto. se trata de uno de estos manuscritos cifrados, o sea, un manuscrito cifrado, que fue escrito en el siglo XVIII por un grupo de masones, ahora sabemos, no sabíamos de quién era, que apareció en Berlín y que fue presentado en la Academia de Berlín, pues por ahí de los años 70, 1970, 1980, y pues era un manuscrito pues, que no se sabía absolutamente nada de lo que contenía, ¿no? Era un escrito totalmente cifrado. Y bueno, pues los investigadores trataron hasta con 80 idiomas diferentes de tratar de ver qué decía y nunca lo lograron, hasta que en el 2011, muy recientemente, ¿no? Salió en una revista que se llama Journal of Cryptography, ¿no? Yeah. O sea, que hay es una revista que es una revista de criptografía, tal cual. de criptografía, que es una revista que el Departamento de
de matemáticas de la UNAM, está suscrita a esa revista y los matemáticos tienen mucha relación con los criptógrafos, lógicamente, ¿no? Sí, criptografía quiere decir la gráfica de Krypton, Exacto. Sí. donde nació Superman. Eso es que te lo digan así. Bueno, la Superman también criptografía está es escrito. el estudio o el desarrollo, ¿no?, de lenguajes crípticos, el estudio de tratar de Cerrados. la hermenéutica, ¿no?, tratar de descubrir qué dicen los lenguajes cifrados, como, pues digamos, desde de Leonardo da Vinci y todo. Digo tantito algo del Códice Copiale y luego podemos especular acerca de por qué los hombres hacen lenguajes crípticos, por qué escriben libros No, mejor vino encriptados. primero Para el no códice, comunicarse. porque si Claro, no se bueno, nos acaba el tiempo. el Códice Copiale, pues simplemente nadie sabía qué era, hasta que decíamos hace pocos años, estos 3 investigadores, 2 suecos y un norteamericano, descubrieron cómo leerlo, ¿no? Lo que es muy, muy interesante es que el códice tenía letras griegas y letras latinas y tenía una bola de cosas abstractas, ¿no? Y curiosamente las letras latinas descubrieron que era nada más la separación de las palabras, ¿no? Y los jeroglíficos que había medio inventados eran realmente series de letras, ¿no? Eran series de letras, pero lo que me parece muy interesante es que descubrieron cómo leerlo utilizando el programa de Google Translation. O sea, la de Google. Es increíble. O sea, los Bueno, algoritmos. significa que es uno de los algoritmos Claro. increíblemente buenos, ¿no? Increíblemente Sí, sí. bien. O sea, que los Porque algoritmos matemáticos a estas alturas, de Google, sin duda, ya muchísimos habrán metido partes del más famoso Voynich. libro cifrado, que es el Voynich, ¿no? Voynich, sí. Que, Pero no. que ese nadie ¿Cómo lo ha ese podido... cuál es? Perdón, ese sí Ya no hemos me lo hablado, sé. Germán ha hablado de él, Una vez. un manuscrito del siglo XV, si no me equivoco, que Ah, muchas veces se ha puesto en duda que fuera de esa época, Sí. y ya se demostró que sí es del siglo XV, y nadie ha podido descifrar hasta la fecha. Ahora, en cuanto al lenguaje cifrado, o sea, obviamente pues el origen, o sea, el deseo es que no te lo lea el primer baboso que pase por ahí. Claro. Recordemos el más famoso mensaje cifrado, pues para nuestra historia mexicana. Leonardo da Vinci? Ah. No, pues para nosotros es el telegrama Zimmerman, ¿no? Que Sí, sí. tuvo una importancia importante, que pudo haber alterado la historia de alguna manera y que venía cifrado y que los británicos descifraron y que no querían de inmediato decir qué decía el código para que los alemanes no entendieran que los británicos ya podían descifrar Ahora, el lo que es código, ¿no? ahí, digo, no chistoso, pero sí medio aterrador, es que si tú quieres entonces cifrar, no sé, una carta de amor, la mandas que la traduzca el Google, pues digo, y a ver qué sale. Pero tienes que esperar que la persona que la recibe la carta también tenga el mismo El decodificador traslator. para entender Claro. lo mismo, si no Sí, puede claro. salir la cosa Claro, muy mal. Esa fue la base de muchísimos métodos de descifrar las Claro. cosas, que era que ambas partes tenían un código y con ese código se podían descifrar. Se Y si no podía. tenía ese código era muy complicado Muy descifrar. complicado ¿no? de descifrar. Bueno, y el Códice Copiale, pues se trata de un grupo de masones que crearon una nueva sociedad, que era una sociedad de los altísimos y sabios, o algo así se llamaba la sociedad, de no ocultistas, sino de oculistas. O sea, eran oculistas. Oculistas. Eran oculistas. Ópticos. Y ¿O no? el inicio del manuscrito trata del rito de iniciación, que es muy chistoso, y era que les vendaban los ojos, les ponían en velas, que casi no se veía, y les ponían anteojos, luego les ponían un microscopio, y luego les ponían unos binoculares Luego le daban una para que piñata. leyeran un texto. Y pues ni con los anteojos, ni con los binoculares, ni con los microscopios podían leer porque era una hoja en blanco. Y entonces les decían que la única manera de entrar a la sociedad era que se dejaran operar los ojos. Y entonces la mayor parte no quería, y pues el que no quería no entraba. Y el que decía que sí, pues no le hacía nada en los ojos y lo dejaban entrar a la sociedad, ¿no? Entonces viene una serie de ritos Esa ahí. operación siempre sale perfecta. Claro. Esa operación tiene 100% de grado de efectividad. Sí, pues sí. Entonces era una sociedad masónica llena de símbolos y todo esto, pero parece ser que lo interesante del códice es pues, que se haya descifrado de esa manera tan exótica. Un ¿no? ocultismo dentro de otro ocultismo, dentro de otro ocultismo. No, una imagínate, especie de imagínate que matrioshka. quieres sí. ocultar las cosas y los metes en Google y te dicen que es. O sea, déjalo. Ya la criptografía no es lo que era. Sí, copy paste y ya la hiciste. Claro, ahora que eso de que los hombres quieran ocultar cosas puede ser por huir del control del poder, ¿no? Por protegerse, por miedo, o por también la idea de que el conocimiento
es algo peligroso y que la humanidad no está suficientemente evolucionada para digerir o no está preparada para comprender eso. Qué curioso, pero esa idea que probablemente es masona, pues también la tuvo la Iglesia Católica durante siglos, que no Muchísimo quería tiempo. que leyéramos la Biblia porque era oscurantismo. peligroso, ¿no? Además, Claro. ahí para ocultar, hay que acordarse de lo de la carta robada. El mejor lugar para esconder Claro. algo es enfrente de todos. Dejarlo tan Sí, evidente dejarlo que nadie muy lo vea, evidente ¿no? que nadie lo Que nadie se vea, atreva ¿no? a Sí, lo más evidente es lo que no vemos. Ese es interesantísimo, ese Sí, sí, sí. planteamiento. Sí, sí. Bueno, hay algunos, por ejemplo, la obra de Joan Trithemius, que fue el primer criptógrafo que escribió libros para encriptar textos, ¿no? Curiosamente, el mismo libro que trae, como quien dice, recomendaciones y técnicas de cómo encriptar Ya textos, venía encriptado. viene encriptado y tiene un mensaje, ¿no? El mismo texto, las recomendaciones, es también un mensaje que deja Trithemius, ¿no? Y había que escribir otro libro para entender el manual, para encriptar, etcétera, etcétera, No, etcétera. Los problemas de la comunicación. Bueno, la escritura es una manera de encriptar las cosas, ¿no? Obviamente con un deseo. El en que no principio, sabe de- leer, pues no va a acceder nunca pero, a eso. a ver, ¿por qué se llama jeroglífico? Significa que eran hieros, viene, eso significa, Santo. hablaba de los sacerdotes, de los sagrados. Es decir, esa escritura no era para que la gente común y corriente supiera leer jeroglíficos, eran de la clase poderosa, era realmente una manera de cifrar mensajes que la gente, el que llevaba el mensaje no entendía nada. Un idioma Sí, excluyente. los mensajeros y el pueblo no entendían nada, era para los entendidos nada más. Que es a lo que contra lo que se reveló la enciclopedia, ¿no? O Sí. sea, atrévete a valerte de tu propio pensamiento. Atrévete a conocer, que es Claro. el lema de la conocer. ilustración. Y atrévanse según también Kant, ¿no? este jueves a ir a la venta nocturna que hace todos los años el Fondo de Cultura Sí. Económica, porque es Atrévanse. este jueves ya. ¿Tú vas a Allá estar? estaremos, sí, yo en la librería Octavio Paz. La de otra verdad, yo voy a estar en la Rosario Castellanos. Es mi cumpleaños, así que vengan y felicítenme también. No está de más. Y además a todos invitarlos a que la semana que viene vamos a estar en el Finvestad. Entonces, si quieren acompañarnos y ver la dichosa en vivo, vamos a estar dentro del IPN, en el auditorio Arturo Rosenblut. No Ya sé si es lo como estoy nuestra diciendo tercera bien. visita al Cinvestav, ¿no? Y siempre llueve Que es mucho un ese centro día. de investigación, pues digo, Ya es la súper respuesta acá importante porque ya en nos van a América cortar. Latina, ¿no? Nos tenemos que ir, así que les damos rapidísimo la respuesta a la dichosa palabra de hoy, que respondía a la definición gentilicio de los imaginarios habitantes de la Luna: yeso cristalizado, espejuelos, una palabra de origen griego que es selenita. Selenita Como es en Selenita Poniatowska. Selenita. Selenita Poniatowska. Qué bonita Mónica palabra, Medina, Selenita. Leopoldo Selenita. Moedano, Rafael Martínez, Andrés Moreno, Mario de la Luz, José... No entiendo la Y letra. muchos otros. Muchos otros que la producción contactará estos días para decirles cómo es la dinámica para recoger los premios, los libros y que los disfruten. A nosotros nos da tiempo más. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a dos personas que están hoy aquí, a Cuauhtémoc y a Fernando Villa, que vinieron a vernos en vivo. Y gracias a Eduardo Casar, a Pablo Boullosa, a Germán Ortega. Y a Laura García. Y a mí misma. Pasen buena semana, buen domingo y nos vemos aquí el próximo sábado. Que disfruten. Chaque